Hoy es una fecha en que se quiere hablar del tema de la obesidad para generar conciencia sobre lo que esto implica a nivel de la salud y los riesgos que puede tener. La obesidad es una situación que puede traer aumento del riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, que es lo que llamamos como derrames y lesiones a nivel del cerebro. Puede traer cambios pues a nivel osteomuscular, porque obviamente se cambia el eje del cuerpo, el peso hace que se distribuya mucho más hacia columna y sobre rodillas, y entonces va a generar mucho más dolor a nivel de la espalda. En fin, hay una gran cantidad de situaciones que se pueden generar o agravar por la obesidad. Es importante trabajar en todo lo que la puede prevenir. Hay una ecuación, pues simplificando mucho el asunto de todas maneras, pero la ecuación es pues lo que ingresa y lo que sale, así como en el manejo de las finanzas. Entonces, esa ecuación es parte de lo que nos puede llevar a un equilibrio. Entonces, estar muy cuidadosos con lo que está ingresando con respecto a la alimentación. Y pues mi recomendación siempre es que para este punto no nos guiemos como por los gurús, el tema de moda, el tema que le funcionó a mi amiga, sino que lo hagamos de una manera responsable, orientados por un profesional que tenga experiencia en el manejo de la alimentación, de la nutrición, del manejo del peso, porque esto va a variar acorde a la edad de la persona, la actividad que desempeña, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las partes de la ecuación, lo que ingresa. Y la otra parte de la ecuación pues tiene que ver con los gastos. Y el gasto calórico pues va alrededor del tema del ejercicio. También es importante entonces pues tener una guía acorde a nuestra capacidad física, a nuestra edad, a nuestro desempeño, para no irnos a lesionar. Y en el balance de estos dos ítems, del ingreso y del egreso, pues es donde vamos seguramente a encontrar un balance adecuado en el tema del peso. Todas las dietas milagro, todos los medicamentos que venden como ofertas pues que nos van a arreglar el tema del peso de un día para otro, seamos muy cautos, son cosas que nos pueden poner muy en riesgo nuestra salud. Esto desde el punto de vista entonces de tener en cuenta el tema de la obesidad desde el punto de vista médico. También quiero hablarlo desde el punto de vista emocional. Recordemos que la persona que tiene obesidad no está con esta situación porque quiso, no está feliz tampoco seguramente con la situación, aunque aprenda a vivir así. Y entonces no digamos que es que el que está con obesidad es por falta de fuerza de voluntad, o porque es un flojo, o porque es que no se ha dado cuenta. Quien está teniendo problemas de peso, pues tendrá varias condiciones que le pueden estar afectando, y lo que tenemos que buscar es poder ser lo más empáticos posible, sin criticar, sin andar todo el tiempo recordándole a la persona que tiene una dificultad con el peso, sin censurar y criticar, porque a veces pasa, y yo lo escucho muchísimo con mis pacientes, que de pronto alguien que está con sobrepeso se está comiendo un helado, pues algo como de lo cotidiano a veces de placer, y todo el mundo lo mira, oye, pero si tú estás en sobrepeso, ¿qué haces comiéndote un helado? Y pues la persona tendrá que evaluar para sí misma pues cómo está este balance de ingresos y de egresos, pero eso no significa que entonces nunca en la vida pueda una persona compartir ese espacio placentero y de algo agradable con otras personas o sola, porque pues es encontrar ese equilibrio, porque ese ojo crítico de no, tú no puedes, o qué haces comiéndote el helado, hace que la persona se sienta mal, y cuando la persona se siente mal, con mucha frecuencia, ¿dónde va a encontrar el alivio? En la comida. Entonces se va volviendo ese círculo vicioso, y si le hacemos el comentario queriendo ayudarle para que caiga en cuenta que tiene un problema de peso, que debe cuidarse, que debe comer mejor, puede que ese comentario genere el efecto muy contrario. Entonces, seamos pues como muy conscientes de todo este tema de la obesidad. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal, dar like y compartir.